seguidamente Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Vamos hoy a avanzar en el capítulo 21 y vamos a estar deteniéndonos en el versículo 8, o más bien del versículo 8 al versículo 21, para hacer porcionada bien la lectura o el estudio, ¿sí? de esta parte de la Biblia. Muy bien, Víctor, puesto en pie, leamos del 8 al 21. Génesis 21. Dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echad a esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: ¿no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada su descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y una odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Elohim estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Muy bien, gracias. Estos son los versículos en los cuales nos vamos a detener hoy. No siempre las decisiones son tan fáciles, ¿no? No siempre esas decisiones son fáciles para las personas. Dice: y creció el niño, versículo 8, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Ahora, yo no me acuerdo de haber hecho gran banquete cuando destetamos ni a Luisa, ni a Susana, y mucho menos a Isaac. Pero parece ser que era una costumbre dentro del pueblo realizar una gran celebración, ¿sí? Para darle ese nuevo paso de vida al muchacho o a los niños. Tal vez así no sufrirían tanto, en el sentido de que es un desprendimiento de su madre. Es un desprendimiento de su madre. Y yo no sé cuál de los dos sufre más, si el niño o la madre. Aunque hoy en día hay madres que son como desmadradas, ¿no? Sí, de verdad. Hoy las mujeres piensan más en cuidar su figura que en alimentar a sus hijos. Entonces les dan leche materna por un periodo de tiempo, por un corto periodo de tiempo.
¿Qué tiempo? 3 meses. Porque luego tienen que ir a trabajar, entonces hacen alguna cosa u otra para que se les seque la leche. Yo he conocido de esos casos. 3, 6 meses. Porque ellas son, ¿qué? Ejecutivas. Y no tienen tiempo para amamantar a sus hijos. Tienen tiempo para rendirle al sol. Los que no vinieron esta mañana se pierden el entendimiento del sol. Más o menos decíamos, para contextualizarlos, que nosotros rendimos más que culto y obediencia al sol que a nuestro Dios. ¿Cómo así que el sol? Claro. ¿Qué significa el sol para las culturas paganas? El caso de los egipcios, Ra, Dios Ra, ¿sí? Y decíamos también esta mañana que Ra era el Dios que daba provisión al pueblo de Egipto. Porque si sale el sol, hay cosechas. Si hay cosechas, hay alimento. Si hay alimento, hay vida. Luego, para ese pueblo es muy importante rendirle culto a Ra, al sol. Y Ra se convierte en el Dios de hoy de lo material. Y nosotros estamos más pendientes de las cosas materiales. Les corremos más a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Buscamos más al sol, pretendiendo, o más bien acercándonos a esa provisión temporal o material que otorgaría ese Dios pagano. Y eso es lo que hacen algunas, gracias a Dios, algunas madres contemporáneas. Pero en este orden de ideas, dice, creció el niño y fue destetado. Ahora, cuando creció, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué edad? Unos 14, 15, creció, eso es crecer. Un año. ¿A qué edad se destetan los niños hoy? A un año, ¿cierto? ¿Quién recomienda? El pediatra. Dice, después de un año esa leche no sirve para nada. ¿Sí? Ve tan raro. Dice destetado, literal, ¿cierto? Cuidar completamente. El vocablo podría incluir también la idea de entrenamiento espiritual. Fíjese lo que estaba diciendo. ¿Por qué cree? Porque en esos primeros años la madre atiende a su hijo y le da alimento físico, pero debe empezar a acercarlo a las cosas espirituales. ¿Desde qué edad se le debe enseñar a un niño las cosas espirituales? ¿Desde qué edad? Desde que está en el vientre, ¿sí? A través de los cantos al Señor, de la oración, el niño siente toda la relación que su madre tiene con Dios. Entonces, de ahí en adelante, ¿cierto? Tiene esa idea para el concepto hebreo. Los niños hebreos, por lo general, eran destetados a los 2 o 3 años. A los 2 o 3 años. Sin embargo, a nosotros se nos dice que 6, 1 año y ya. Porque el resto de esa leche ya no sirve. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. 2 o 3 años. ¿Cómo es que podemos determinar esa fecha? Tenemos que ir a Segunda de Macabeos, no es un libro que tenemos. Segunda de Macabeos. Capítulo 7, versículo 26 en adelante. Es una referencia al libro de los Macabeos. Ya lo conocemos, ¿no? A ver, John, ayúdeme a leer. Segunda Macabeos 7:26. Tanto le insistieron que ella al fin consintió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano antiguo, dijo al hijo en su lengua materna: Hijo, ten piedad de mí,
que te lleve 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años, y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada el Eterno lo hizo todo, y que de la misma manera creó al género humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia del Eterno yo te recobre junto con ellos. Ok, es una situación, los que hemos leído Macabeos sabemos que en medio de la persecución era una familia de 6 o 7 hermanos. Y los perseguidores los estaban llamando para que aceptaran la fe de ellos. Y cogían uno a uno y lo iban matando delante de nosotros, diciendo, niega la fe, ¿cierto? ¿Sí? Y te salvaremos a ti y a él. Y así sucesivamente, uno tras otro, no negó la fe del Señor, sino que murió creyendo en el Señor, en el verdadero Dios. Hasta llegar al último de los hijos. Entonces, al ver tal situación, el tirano, que en este momento es Antíoco, hizo llamar a la mamá, queriendo que generara algún tipo de presión la mamá sobre el hijo y pudiera de alguna manera el hijo obedecer a su mamá. Él esperaba que la mamá le dijera, niegue a Dios, ¿cierto? Y muérase. ¿Qué le dice la mamá? Tanto le insistieron a la mamá que ella al fin consistió en hablar a su hijo. Se inclinó hacia él y burlándose del cruel tirano, dijo al hijo en su lengua materna. ¿Cuál es su lengua materna? Hebreo. Hijo, ten piedad de mí. Mire lo que está pidiéndole esta madre. Igualitas a las madres modernas. Hijo, ten piedad de mí. Que te llevé 9 meses en mi seno. Aquí lo que nos interesa también. Que te di el pecho durante 3 años. Una hebrea durante 3 años. Esto nos da una fecha aproximada. No se le olvide que Macabeos es un libro rico en historia. ¿Sí? Entonces nos indica que era el promedio o el tiempo promedio en que la madre estaba dándole de alimento o de pecho a sus hijos. Y dice, y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. ¿Cuándo acaba la labor de la madre? Nunca. Mamá es mamá. Y así esté como vea alto de un poste, seguirá ahí, enseñando. Para los hijos hoy está enseñando, no, está cansando. Las mamás de hoy día, los niños ya grandes, les cansan. Mamá, ya no soy un niño. Mamá, pero déjeme respirar, me asfixia. O como escuchábamos hace unos años, ¿por qué no pintas un cuadro, un bosque y te pierdes? Sí, así hay respuestas. Pinta un bosque y piérdete. Ahora como son gomeros. ¿Ya? ¿Qué haría usted con una respuesta de esas de un hijo? Lo pongo a usar caja anticipadamente, ¿cierto? ¡Pum! Y le digo, porque te quiero, te apoyo. Yo también sé de dichos. Entonces, oído lo que estamos tratando de explicar acá. ¿Ya? ¿Pa dicho, dicho y medio, o no? Entonces, y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ello y entiendas que de la nada el Señor lo hizo todo y que de la misma manera creó el género humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno, ¿cierto?, de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia del Señor yo te recobre junto con ellos. Eso es tener claro a dónde va uno cuando se muere. ¿Sí? Es preferible morirse, ¿cierto?, o dar la vida antes que negar a Dios. Es la propuesta. ¿Funciona hoy? ¿Funciona hoy? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces todos nos llamamos Pedro.
Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3, Pedro 4, Pedro 5, Pedro, todos somos Pedro, porque Pedro, ¿qué hizo? A las que sea, aquí. Como que no. Debemos ser cuidados, que tú sí seas sí y tú no sea no. Debemos ser prudentes porque puntual. Entonces de ahí deducimos que son de 2 a 3 años, ¿cierto? Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Mala señal. Son cosas que solo pueden ver las madres. La pregunta mía, bueno, ¿y por qué Abraham no lo vio? Pues porque es hombre. Así de sencillo. ¿Y está ocupado en qué? En la fiesta. Yeah, amén, gracias Dios, gracias. Pero la madre es vigilante. O una buena madre es vigilante. Y está pendiente del entorno o el contexto de sus hijos. Eso hace una madre adecuada, justa y pertinente delante del Señor. Vio Sara. Y vio Sara. La palabra vio tiene muchas definiciones. Estelita, por favor, ayúdenme a leerlas. Hebreo 72:00, la raíz primaria, ver literalmente o figurativamente en nuestras aplicaciones. Aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especial, estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, mirar, mostrar, observar, presentar, proveer, reconocer, reflexionar, respeto, rogar, ver, vidente, visión, visita, vista. Dice que esta palabra tiene un poco más de profundidad. No es solo una pasadita de vista. Tiene la intención de ¿qué? Examinar. Tiene la intención de descubrir, estar atentos, entender cada situación. Eso fue lo que vio Sara. Eso fue a lo que estuvo atenta Sara. A mirar cómo se desarrollaban las situaciones o los contextos. Cualquiera que ve este pasaje o lee este pasaje es, uy, no, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que le está pidiendo que lo eche? Ya vamos a mirar. Sara detectó algo que no estaba bien en Ismael. Y esto le permitió desconfiar de sus acciones. ¿Cuáles? ¿Las de ahí? ¿Las que estaba haciendo ahí? No. Las que tendría en el futuro o estaría en el futuro dispuesto a desarrollar. Porque entre otras, si Sara vio esa situación ahí, delante de todo el mundo, ¿qué se podría esperar más adelante? ¿Qué se podría esperar? Dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora, burlarse del heredero no es salvo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguno de ellos fuera a Egipto y se burlara del hijo de Faraón? ¿Qué hubiera pasado? Porque burlarse del hijo de Faraón es burlarse del futuro Faraón. ¿Sí? Luego un Faraón no nos va a permitir. Miren hasta dónde está llegando la situación. La palabra burlaba, ¿cierto? Tiene esta indefinición, dice raíz primaria. Dice que la raíz de burlarse es la misma raíz del nombre de Isaac, ¿cierto? Tiene la misma raíz de la construcción de la palabra de Isaac. Entonces, irse a carcajadas de alegría o burla. Por implicación, bromear, hacer burla, burlarse, deshonrar, regocijarse, reírse de.
Así que esta no era una fiesta o una burla de esas que las fiestas generalmente hacen. ¡Ay, tres patas! No. Era una burla con intención, ¿cierto? Era una situación o una risa con alguna connotación de desacreditar a Isaac, ¿cierto? A Isaac. Es posible que en Isaac, Ismael vio destrozada toda su esperanza de herencia. Es posible, no, la vio, ¿sí? Porque hasta ese momento, Ismael era el que iba a heredar, ¿o no? Y Abraham la tenía clara. Hasta ese momento, y Abraham la tenía clara. Ahora, no son los únicos hijos de Abraham, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? Yo digo que sí. Mira, dice, es posible que en Isaac Ismael vio destrozada toda su esperanza de herencia, absolutamente toda. Ahora, dice, ¿qué le llevaría a burlarse de Isaac? ¿Qué podría haber pasado ahí que él se permitió burlarse de Isaac? Posiblemente ya Isaac tendría algunos rasgos de lo que sería en el futuro. Ya tiene 2 o 3 años, ¿no? ¿Qué rasgos Isaac tiene en el futuro? ¿Qué rasgos? A ver, ¿quién me dice? No, pues sí, básicamente, pero ya vamos a mirar unos rasgos. Para cerrar la situación de Abraham, capítulo 25, vamos a adelantarnos un poquito. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sidrán, Oxán, Medán, Medián, Isbat y Suba. ¿Qué pasó con ellos? Lo veremos en el capítulo. Solo para adelantar, ¿listo? Solo para adelantarnos. ¿Cómo? Les dio dones. Ok, volvamos acá. Posiblemente ya Isaac tendría algunos rasgos de lo que sería en el futuro. Un hombre pacífico y calmado. Un niño calmado, un niño pacífico, ¿sí? Y eso le daría al valentón Ismael alguna situación de burla, señora. 14 años. 14 años. Podemos sacar la cuenta a través de la Biblia, ¿sí? Porque cuando le nació tenía 90 años. Ismael, cuando le nació tenía, ellos llevan 14 años. Cuando se circuncidó tendría 14 años. No, cuando se circuncidó tenía 13. Y un año después nació. Ok, dice un hombre pacífico calmado. ¿Dónde lo vemos? Génesis capítulo 26, 14 al 22. Leámoslo, vamos a adelantarnos un poquito allí. Génesis capítulo 26, 14, 22. A ver, Javier, por favor. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. E Isaac se fue allí
y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado. Muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre los había llamado, y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también vinieron sobre él, y llamó su nombre Sitnán. Y aportóse de allí y abrió otro pozo, y no vinieron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora nos ha hecho ensanchar a Adonai y fructificaremos en la tierra. Ok, fíjese que no era un hombre conflictivo. Donde había situación de conflicto, pozos es lo que hay. ¿Sí? Así me toque trabajar. Porque esa era la situación que estaba pasando. De hecho, ¿Isaac tuvo guerra con alguien? No, no tuvo guerra con nadie. Entonces era un hombre pacífico, un hombre calmado, y posiblemente ya estaba mostrando esa situación. Ahora, ¿qué hacemos con una persona calmada, perfilada para el linaje o el trono, digámoslo así, y con un hermano medio que es volantoncito? ¿Cómo qué va a pasar ahí? Eso es lo que está mirando Sara. Y por eso es que dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Continuamos, versículo 10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Fuerte. Es una palabra dura. Luego, ¿no era hijo de Abraham? Claro que sí era hijo de Abraham. Entonces, ¿qué creen que sintió Abraham? Lo dice más adelante en el versículo, ¿cierto? Dice la palabra echar, dice expulsar de una posesión. Específicamente expatriar, echar fuera, ¿cierto? Mandarlo sin nada, mejor dicho. O tiene la connotación de divorcio. Prácticamente romper la relación con él, es lo que está pidiéndole Sara a Abraham. Eso es lo que le está pidiendo: arrojar, echar, expulsar, repudiar y saquearos, dejar, mejor dicho, sin nada. Así que es una petición bastante fuerte. Le está diciendo: sáquelo de aquí sin nada, porque la herencia es para mi hijo. Eso dice: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todo lo que usted tiene es de nuestro hijo, no es de Ismael. Y por lo que está evidenciando ella en la vida de Ismael, le está pidiendo eso. ¿Qué pudo ver Sara? Yo me preguntaba, ¿qué pudo ver Sara? Dice, hay un comentario rabínico. A ver, ayúdeme, Paola, ayúdeme en ese comentario. Hay un comentario rabínico que afirma que la petición de Sara sobre expulsar a Ismael tenía que ver con el hecho de que en Ismael se evidenciaban brotes de idolatría, que permitir que estuviera allí sería permitir que el futuro del pueblo hebreo se contaminara. Por eso Dios respalda la solicitud de Sara ante Abraham. ¿Qué piensan? Es un comentario rabínico. Pero además es un comentario rabínico que podría ser muy cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Miremos la evidencia de los hechos. Agar, ¿quién era Agar? Una esclava egipcia. Una esclava egipcia, ¿cierto? Y si miramos la condición de los egipcios, tienden a ser idólatras, ¿ya? Pero además, si vamos al futuro un poco más adelante, ya lo miraremos, ¿cierto? Agar volvió, ¿cierto? E hizo relación con los egipcios, porque de allí tomó la esposa para sí. ¿Ya? Y otras cosas que vamos a ver aquí.
Entonces no es del todo un comentario descabellado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido la línea de Ismael e Isaac? Posiblemente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, hubiera estado contaminado con algunas otras situaciones, si nomás así se contaminaba tan fácil. Porque si ustedes leamos la Biblia, verá que continuamente fueron pocos los hombres que guardaron íntegramente al Señor. De resto, donde llegaban, se untaban. ¿O no? Donde llegaban, terminaban untados de algo. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que nos guardemos, que coloquemos cercos en nuestras vidas, porque nos vamos acercando como hizo las tiendas, o como colocó las tiendas Lot, ¿se acuerdan? Empezó lejos y dijo, ay, cómo brillan las luces, lo fue acercando, ¿cierto? Ay, están como echando pólvora, entonces, ay, la fiesta, entonces ya, me invitaron a esta fiesta, entonces, hasta que lo encontramos ya viviendo dentro de la ciudad. Pero esa no era la intención de Lot, porque Lot se crió como pastor, se formó como pastor. Pero el pecado y el mundo llama, y si no somos hombres y mujeres íntegros, ¿a dónde cree que vamos a terminar? Contaminados. Contaminados. ¿Iba a decir algo, Javier? Sí, es que bueno, pues digamos, Ismael, pues no sé si de pronto, ¿sabes? Como cuando pasó con Sara, que Agar la menospreció, pues cuando ya estaba embarazada, puede ser que ella pudo haber seguido fomentando, digamos, en el hijo, ese odio que tenía con Sara cuando, pues, digamos, Sara la expulsó en una ocasión, y pues cuando ella miraba, pues, mal a Sara, entonces, cuando puede no ser que Ismael sea, digamos, pues, malo desde nacimiento, pero que de pronto la mala educación, ¿alguna inclinación? La mala educación de la madre, que le fomentó ese odio hacia el hijo. Y fue, pues, obviamente, pues, ella también tiene los genes de Agar y también, pues, pudo tener de pronto esa parte, digamos, de línea de odio, pero pues, bueno, es un comentario, pero pues... No, yo he reflexionado también sobre eso, porque ¿qué se dice malo de Ismael en la Biblia? Solo esto, que se burló de Isaac. ¿En dónde más en la Biblia dice que fue un hombre malo? Se dice que era tirador de arco, pero eso lo hace como cazador. Cuando pasaron por Ismael, que no les tocara, que pasaran... Ok, preservado porque había promesa para ellos. Pero en sí Ismael, yo no le veo sino esto. ¿En dónde viene el problema? No, en los descendientes, en la descendencia, ¿cierto? En la descendencia. Como generalmente pasa en las familias. Los padres tienen una situación de enojo o de rabia, y los hijos que viven y que ven eso se enconan contra los otros. Aunque los otros se perdonen, los otros siguen odiando y les inculcan eso a sus hijos hasta llegar hasta donde estamos hoy, que esos dos pueblos se odian terriblemente, ¿sí? Se odian terriblemente, más unos que otros. Pero si usted le preguntara a un judío observante, diría, no, es que ellos van a ser esclavos nuestros. Sí, lo dicen así. ¿Y qué dicen los otros? A Israel no merece vivir, porque nosotros somos los primogénitos. Nuestro padre es Abraham y tenemos derecho de primogenitud. Fuimos usurpados. Entonces, hay una situación increíble. Señor. Más adelante, pues, la mamá sigue teniendo, pues, interferencia en la vida, digamos, de Ismael, y lo hace casarse con una egipcia. Sí. Es por así decirlo, que ella que está dando la descendencia de Ismael. Por así decirlo, Ismael, o sea, siendo obediente a su madre, él la obedece. Y él, digamos, Sí, claro. se queda con la mamá, pero vemos que claramente, o sea, de verdad la mala educación y el mal ejemplo es de la madre, y le ha hecho tomar malas decisiones en toda su vida. Consecuencia de eso, pues, hoy, pues, sí, muy bien. Continuemos entonces. Vamos a mirar Gálatas y a puntualizar sobre Gálatas capítulo 4, del versículo 22 al versículo 31.
A ver, Cristian, por favor, leámoslo. Oh, Gálatas insensatos. Capítulo 4, versículos 22 al 31. Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno era esclavo y el otro era libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos partos, y uno proviene del cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí en árabe, corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, que están en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores del parto, porque más son los hijos de la abandonada que los que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este es un texto bastante interesante. Y lo han tomado para decir que la ley no. Porque la ley implica que esclavitud. Así lo he escuchado yo que lo han dicho. Ahora, nuestra respuesta, ¿cuál es? ¿En cuál de los dos bandos está? ¿En el de Agar o en el de Sara? Entonces luego sí es lo que dicen allá. ¿No? ¿Por qué? Porque es que los mandamientos, no. Si son los mandamientos debe haber alguna explicación. ¿Cuál? Estaremos atentos a escucharla. Le pediremos al Señor que nos la revele cuando lleguemos delante de Él. Continuamos. Pastor, perdón, que interrumpir. Señor. Esto un poco con lo que estaba diciendo ahorita Javier. Recuerda que en Génesis 16, 4, me describen a Agar como, o sea, dice, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi ofrenda sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Sí. Pues que Jehová entre tú y yo, o sea, lo que estaba diciendo Javier, como que sí había una actitud en ella de, o sea, no como unos valores. Sí, de soberbia. Esa ya era otra situación. Y esa enseñanza sobre el hijo. Ya ella era la reina, digamos así. Muy bien, muchas gracias. Miremos un poquito Gálatas, a ver qué pasa. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Es verdad? Sí. Claro que sí. Más, pero puntual que hacen relación a este caso. Una de la esclava y el otro de la libre. ¿Eso también es verdad? Sí. Claro que sí. Pero el de la esclava nació según la carne. Fíjense que nacer según la carne, ¿qué implica? Implica el deseo, ¿cierto? Por dejar lo espiritual a un lado y meterme yo de lleno a querer ayudarle al Señor. ¿Se dan cuenta? Mis fuerzas buscando la promesa del Señor. Cuando la promesa del Señor viene del Señor, es promesa del Señor. Y Él mismo dará las circunstancias, los medios y todas las condiciones para que la promesa se dé. Entonces es claro que nació según la carne o el propósito de la carne, ¿cierto? Más el de la libre por la promesa, ¿cierto? Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Cuál es la libre? Sara. Y sabemos que Isaac nació por una promesa efectuada. ¿La promesa era para Ismael? No, la promesa era para Sara. Era para Isaac, ¿cierto? El hijo de Sara, la descendencia, desde siempre fue así. Sara era la que estaba ahí, riéndose. Y el Señor le dijo, por cuanto te has reído, tú no hagas.
Yo no vi a Agar por ningún lado ahí. Entonces la promesa desde iniciada o desde el principio era para él. Y es hijo de la promesa. La cual es una alegoría, o sea que, sí, una alegoría, dice acá, una alegoría que es como un ejemplo, una enseñanza, digámoslo así, una enseñanza, que pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles dos pactos? ¿Cuáles dos pactos? Y quizás allí encontremos la razón del escrito. Aquí hay dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Oído lo que está diciendo. El uno proviene del monte. ¿Qué hay en el monte Sinaí? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ¿cierto? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjense que también hay algo muy puntual ahí. Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Y ahí es donde debemos tener luz para poder interpretar el pasaje. Hay una cantidad de cosas ahí. Siempre el Señor ha establecido un pacto que se convierte en dos pactos. ¿En qué medida? Le otorgo los mandamientos y si los cumplen, hay bendición. Y si no los cumplen, hay maldición. Hay un pacto otorgado para los de bendición y otro para los de maldición. Hay sentencia para los de bendición y sentencia para los de maldición. Además, el mismo pasaje dice, ojo porque el uno proviene del monte Sinaí. ¿Cómo así? El cual, dice entonces, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cómo es que del monte Sinaí puede salir esclavitud? Si está hablando de la misma Jerusalén, dice esta es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Dice que está hablando ¿quién? Pablo, con unos ojos judíos que están auditando el contexto actual de la situación. ¿Y a quién le habla? A los judíos. A los judíos que están llenos de ¿qué? En ese momento, ¿de qué están llenos los judíos? De todo menos de Torah. De todo menos de Torah. ¿De qué están llenos hoy los judíos? De muchas cosas. Y validan Torah para algunas pocas cosas, ¿cierto? Sí. Pero se habla de tradiciones y todas esas tradiciones conducen ¿a dónde? A esclavitud. La verdad, sí. Todas esas tradiciones conducen a esclavitud. ¿Sí? Porque hay una pregunta interesante. Miren que Pablo tiene razón en decir que hay dos pactos. Estos dos pactos se han evidenciado a lo largo de toda la existencia del pueblo hebreo y de toda la existencia del mundo. ¿Sí? Pablo no está condenando al pueblo judío, pues al someter a condenación a Jerusalén es ir en contra de la misma palabra del Eterno, ¿o no? Porque la promesa está para Jerusalén. Volveremos a Israel, estaremos en Jerusalén y subiremos a Jerusalén de año en año. Entonces, ¿cómo es que Pablo se atreve a decir que Jerusalén es el pecado? Pues? Es la condenación. ¿Qué dice? No, es que digamos la misma respuesta a la Mesías y cuando habla de rápido. Dice, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad os hará libres. Eso. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? El Mesías le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Eso, ya más adelante miramos ese versículo también, porque es verdad, ¿sí? En relación a lo que está diciendo Yeshua, lo vamos a tocar un poco más adelante.
Y fíjese que ahí se está hablando puntual. ¿Cómo nos dice que somos esclavos? Si nosotros somos hijos de Abraham, sí, tienen condición de esclavitud, han dejado la verdad y se han sometido a preceptos tras precepto de los ancianos. ¿Mm? No dice la misma palabra, todo lo que digan sentados, cuando estén sentados en la silla misma, eso hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso dice la palabra. Porque cuando están sentados en la silla están leyendo Torah. ¿Mm? Pero cuando salen a orar, hacen tradición. Hacen tradición. Entonces ahí recobra un nuevo entendimiento este pasaje. Y no es que Pablo esté condenando Jerusalén, ni mucho menos la ley. Está condenando lo que está en el contexto actual o en ese momento, que son las tradiciones y las cosas dadas por los mismos hombres. Dice el pacto de ser libre y bendecido es por guardar los genuinos mandamientos del Padre. No es por nada más. Así que debemos validar cuáles son los genuinos mandamientos del Padre y empezar a desarrollarlos. Pero tenemos una profunda inclinación a hacer lo que los judíos hacen, no lo que ordena el Padre. Yo he visto algunos brotes de personas que se cautivan por las cosas de los judíos, pero no por las cosas del Padre. ¿Mm? Y así hemos visto varios que han dejado el nombre del Señor. ¿Qué decía el rabino esta mañana? Solo, bueno, no lo dice el rabino, lo dice la Biblia, pero en medio de su enseñanza, ¿cierto? Él transmitía que solo hay un nombre dado a los hombres. Y en ese nombre solo hay salvación. ¿Sí? Y ese nombre es Yeshua. Eso, relacionado con el estudio de anoche, encaja perfectamente. Porque los textos que tocamos anoche, todos apuntan a la salvación del Padre. ¿Sí se dan cuenta? Y la salvación del Padre es Yeshua. Leer unos versículos más adelante del texto que esta mañana mirábamos, tranquilamente Yeshua dice, yo y el Padre uno somos, ¿cierto? ¿Sí? Pero muéstranos al Padre, tanto tiempo han andado con nosotros, ve conmigo, y no me han visto. ¿Qué está diciendo Yeshua ahí? Yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Entonces, eso lo debemos tener absolutamente claro. Pueden argumentar con muy buena situación el concepto del Mesías, como le estaban haciendo a Víctor, o como le hicieron a Braulio y a Javier y a Cristian en medio de su circuncisión. Iban cortando y adoctrinando, ¿cierto? Pero nosotros debemos obedecer la palabra del Señor y mirar la evidencia que hay. Entonces debemos tener mucho cuidado. El pacto de ser libre y bendecido es por guardar los genuinos mandamientos del Señor. Por nada más. Quien se aleja está en el otro pacto. O esclavo al seguir los preceptos de los hombres. O se es bendecido o se es esclavo al seguir los conceptos o los preceptos del hombre. Pregunta: ¿en qué pacto estamos caminando? ¿En qué pacto estamos caminando? Algunos están caminando muy abiertos de piernas, ¿cierto? Porque quieren tener un pie en el pacto del Señor y otro pie en el pacto de los hombres. Y cuando uno camina de esa forma, termina lastimado. La cadera no le da más, ¿sí?
porque estamos diseñados para caminar derechos. Cuando hay alguna situación de caminar torcido o no conforme, entonces el cuerpo se ajusta y hay una molestia, tarde que temprano, ¿o no? Entonces, ojo, no caminemos en esos dos senderos, escojamos el sendero que realmente el Señor quiere para nosotros. ¿Quién puede decidir eso? Solamente yo. O sea, digo yo, cada uno de ustedes, no es que, ay, lo que no, pastor, dígame entonces que no, ya te estoy diciendo, ¿sí? Cada uno de ustedes es el único que puede decidir en su vida y ser genuino delante del Padre. ¿Cuál es el único impedimento? Usted es el único impedimento. Porque no quiere confiar específicamente en el Adón, en el Señor. Anhelamos broncearnos bajo el sol. Con la enseñanza que decíamos hace un rato. ¿Ya? Vamos pues, versículo 11. ¿Este dicho quedó claro más o menos, Gálatas? Ok, así debe ser. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, claro. Que le digan, no, sáquelo, échelo y échelo sin nada, peor con todo, ¿cierto? Porque es lo que le estaba pidiendo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham pensaba en el bienestar de su hijo, claro, y como que, o sea, pero no solamente pensaba en el bienestar de su hijo, es una difícil situación, ¿sí? Esa decisión por tomar no es tan fácil. Saquen a Sarai, sáquenla. Mire, Sarai, sáquenla. Tome. Y eche pues. Algo así. ¿Ah? Entonces, Sara, Susana o Isaac, ¿qué harían? Cogen el vaso y... Ustedes son hijos de la escogida. Bendito sea el Señor. Amén, decimos, amén. Dice, es una decisión muy difícil, muy difícil. ¿Cómo se vería ante los ojos del mundo que el seguidor fiel del Padre expulsara a su propio hijo de su lado? ¿Ustedes no creen que Abraham meditó eso? Porque Abraham era una persona visible, pública. Ya se había mostrado en un contexto. Entonces que llegara nuevamente o que llegue nuevamente Agar delante de los egipcios, no, este mal me echó. Pero ¿cómo así? No es que es tan justo, no es que tan... ¿Qué explicación? Todo eso tuvo que haber pasado por la mente de Abraham. ¿No sería esto causa de habladurías y de que el extranjero hablara, cierto, en contra del mismo Dios? Claro, porque solo hablaran de la persona, pero pasa igual como pasaría hoy. Es que esos creyentes y decir esos creyentes es odiar lo que creen los creyentes. ¿Por qué creen que hay tanta apatía hoy a las cosas de Dios? Por el mal testimonio. Por el mal testimonio que han dado. ¿Sí? Y por todas las cosas que se ven por televisión. Esos pastores, esos sacerdotes, esas cantidad de personas que supuestamente son religiosas y obran en contra de la palabra de Dios, pero de una manera increíble. ¿Y sabe qué es lo peor? Tienen seguidores. No uno ni dos, ni este grupo que tenemos acá escaso. Selecto, pero escaso, ¿cierto? Llenan estadios. No hay gente alegre en la vida. Amén. ¿Sí? ¿No sería esto causa de habladuría? Listo. Miremos segundo libro de Samuel 18:33. Leámoslo, por favor, entonces, mi hermana Esperanza, allá atrás. Dice que hasta los grandes reyes también hay debilidad.
¿Qué dice segundo libro de Samuel, capítulo 18, 33? ¿Cómo señalar a Abraham? Entonces el rey se despertó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Quién está hablando? David. Nada más y nada menos que el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Absalón? Era una joyita. Era una joyita, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que le están diciendo, bueno, la situación de Absalón ya está peluda, ya está oscura, está de miedo, está muy, muy, muy difícil. O lo mata usted o lo mato yo. Entonces fueron tras hasta Absalón. Y el rey David dio una orden puntual, dijo, no lo vayan a matar, ¿cierto? Tráiganlo vivo. ¿Qué hizo Joás, el general de las tropas de Israel? Apenas lo vio, que dijo, o lo mata o lo mato, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Lo atravesó, porque ese iba en contra del rey, por más hijo que fuera. Y aquí David llora a su hijo. Ahora, si lo hace David, ¿qué podemos reclamarle a Abraham? ¿Qué podemos reclamarle a Abraham? Es un hijo es un hijo. Y cualquiera que tenga clasificación o condición de padre se duele por sus hijos, así sean malos o no, así sean malos. Entonces, eso lo debemos tener muy claro. Todo eso está pasando. Miremos Hebreos capítulo 12, versículos 11. Hebreo, el libro de los Hebreos. 12, 11. ¿Qué dice, Gladitos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que hayan sido juzgados. Ok. Entonces, en primera instancia, una decisión de estas es fuerte y no produce alegría para nada. Pero el tiempo reconoce y avala la mejor decisión tomada o la decisión tomada de manera adecuada. Es claro, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causada de gozo. ¿A quién le gusta que lo regañen? ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Es más, cuando se regaña o cuando se disciplina, tiende a haber unas manifestaciones argumentativas excusando la acción, ¿o no? Es que no me entienden, es que no sé qué, es que todos contra mí, todos me odian, quiero comer gusanos. Les quito la cabeza, me saco la lengua, quiero comer gusanos. ¿Ya? Porque a nadie le gusta que le llamen la atención, que le corrijan. Pero es deber de algunos hacerlo. ¿De quiénes? De los padres, de los reyes, de los sacerdotes, de los pastores, de todos. Miremos Mateo capítulo 10, versículo 37, Laura. Mateo capítulo 10. O alguien dígale a don Luis que lea. Mateo 10. 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo la ven? Hay decisiones que duelen, pero hay que tomarlas. Y en este sentido,
Cuando hay algo que va encaminado al mal, ahí es cuando es preferiblemente seguir a Dios que guardar un hijo. ¿Fuerte? Claro que sí, pero así es. Pero así es. Versículo 12 de Génesis capítulo 21. Volvamos nuevamente. Entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. Entonces esto motiva, ¿cierto?, una acción de tranquilidad en Abraham, que el mismo Dios le está diciendo: venga, cálmese. Todo lo que le diga Sara, haga. Ahora, yo no creo que Dios sea injusto. ¿O sí? ¿Qué piensa usted? Uy, que Dios, lo mismo que el mundo, uy, que Dios tan injusto, ¿cómo es que, pobre crío? No, Dios tiene una condición diferente. ¿Cuál? Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo entiende. Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Y Dios le está diciendo: venga, hágale caso a su esposa. En esto hágale caso a su esposa. Señor. Pienso que parece ser que, a diferencia del momento que estaba en Génesis 16, aquí ya, o sea, Abraham le dice a Sara que lo que te parezca haz con ella, y la echa. Y se va, y el ángel le dice: regresa. Y acá en este momento ya hay una voz que calma y respalda, ¿sí? El Eterno dándole respaldo, calmando la decisión, para que Abraham se sienta tranquilo, tomando la decisión al sacar a Sara del campamento, a diferencia del primer momento. Muy bien, pero tiene una explicación. Ya la vamos a mirar un poco más adelante. Muy bien, ya la vamos a mirar. Dice, entonces dijo Elohim a Abraham: no te parezca grave. Y la palabra tiene todas esas... A ver, John, definiciones. Grave, Hebreos 34:89. Raíz primaria, obviamente arruinar, literalmente al despedazar, figurativamente hacer o ser, bueno para nada, malo, física, social o moralmente, afligir, apesadumbar, cometer, conmover, dañar, daño, desagradar, devastar, disgustar, doler, grave, hacedor, hacer mal, maldad, maligno, malo, maltratar, malvado, más mal, mentiroso, mezquino, mostrarse amigo, por error, por Hebreos 34:62, parecer, peor, pesar, quebrantar, quebrar, reunir, tal maldad, triste, ser, tratar, hacer, peor. Ok. En otras palabras, Dios le está diciendo: no es tan malo. No le parezca que es tan malo. O sea, no crea que es tan malo lo que Sara le está diciendo. Porque Abraham dijo: uy, pero realmente esto sí es grave. Esto sí es malo. Con toda esa condición. Y Dios le dice: no, esa condición no. No te parezca tan mal. No te parezca tan grave. Y más bien, ¿cierto? Haga lo que Sara dijo. Y no le parezca a causa del muchacho. O sea, pierda cuidado del muchacho. Del muchacho me encargo yo, le está diciendo el Señor. ¿Sí? Dice: esta es la voluntad del Padre, que Ismael salga de ese lugar. En este momento, no antes. En este momento, no antes. Ya vamos a mirar por qué. Nos deja ver que no todo el que viene de sangre de Abraham heredará la promesa. Y esto está perfectamente conectado con Gálatas. No se trata de heredar en sangre. Se trata de heredar en sangre y en línea y en ordenanzas del Señor. Porque Ismael es de sangre de Abraham, ¿o no? Pero no determinó seguir algunos conceptos o preceptos, y ya vamos a mirar por qué. Se requiere más que el linaje, se requiere aceptar la voluntad y obedecer sus estatutos de acuerdo y estar de acuerdo y conforme a él, como él lo determina, no según mis explicaciones,
¿Sí? Lo que quiero decir acá es que se requiere obedecer al Señor según como Él lo indica, no como yo lo ajuste. Y lo que nosotros generalmente hacemos es ajustar los preceptos de Dios a mi vida. Hoy sí guardo Shabbat, mañana no. ¿Por qué? Porque tengo que ajustar esta parte de mi vida. Hoy sí como kosher, mañana no. ¿Por qué? Porque tengo una reunión súper interesante. Yo no puedo dejar de comer langosta en esta reunión con estos ejecutivos multimillonarios japoneses. ¡Wow! ¿Sí me hago entender? Ay, ¿qué dirán ellos? Me importa un carajo lo que digan ellos. Me debe importar lo que diga el Señor. ¿O no? ¿Debo tener la misma tranquilidad para decirle a mi esposa no comamos esto? Como para decirle a los ejecutivos japoneses llenos de dólares, ¿cierto? Porque yo debo ser consciente y creer que los dólares que tienen ellos, ¿quién permitió que los tuvieran? Dios. Porque por más pagano que sea, Dios manda sobre la vida de todos, ¿o no? Yo creo eso. ¿Creen ustedes eso? Y entonces, ¿por qué hacen lo que el japonés dice? Estamos acercándonos más al sol que a las cosas espirituales. Romanos 9:7. Rápidamente, Isaac, Romanos 9:7. ¿Qué? ¿Qué no, Señor? Señor, Ni por ser ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es, ¿cierto? Dice 1, verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separar de el Mesías por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de judíos, ¿correcto? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de la promesa. Fíjense cómo no separa nunca Pablo eso. Dice que está diciendo de lo que son responsables los israelitas. ¿De qué son responsables? De la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Se dan cuenta? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Uy, ¿cómo así que Pablo? El Mesías es Elohim. Interesante, ¿no? Dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se dan cuenta? Ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada de descendencia. Ojo que el problema no es la palabra del Señor. El problema es los que descienden de esa diferencia, que han interpretado de manera no adecuada. No adecuada. Debemos ser cuidadosos. Hebreos 11:18. Volvamos nuevamente a Hebreos capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice David? Eso es. Pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido de vida también le volvió a recibir. Entonces, es claro y puntual que en Isaac te será llamada descendencia. Esa es la línea del Señor. Esa es la propuesta del Padre. Y eso es lo que a través de la Escritura está planteado.
Ismael le agradó al Señor sacarlo. Pero eso no es de gratis, ¿o sí? ¿Qué creen? ¿El Señor es injusto? Dice el versículo 13, nuevamente en Génesis. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Esto es puntual. Dice a Abraham, Jehová le prometió ser padre de muchas naciones. La promesa pasó a Isaac, ¿cierto? Y después a Jacob. Pero a Ismael, el hijo de la esclava, el Señor le promete ser padre de una nación con 12 tribus. ¿Sí o no? Con 12 tribus. Génesis 16:10, allá donde estábamos mirando con Víctor. Le dijo también el ángel de Jehová, ¿cierto? O Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Vamos, leamos allá, busquémoslo, 16, vamos allá atrásito. 16:10. ¿Qué dice Sara? Sarai, perdón. Sara no vino. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada, o sea, no. ¿A quién le está diciendo eso? Se lo está diciendo a Agar, ¿cierto? Dios le está diciendo esto a Agar. Dice el versículo 8, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Ya vimos esto, ¿no? ¿Sí? Y dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. ¿Qué le dijo? Ponte sumisa, obedezca, ¿cierto? Sea cuidadosa, sométete a la autoridad de tu señora. ¿Lo estaba haciendo? No. Le dijo también al ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esto es Dios hoy, ¿cierto? Así que Dios también le prometió algo a Agar. Le prometió algo a Agar. Y lo que le prometió es que su hijo sería padre de multitud también, de naciones, ¿Qué tenía que hacer? Ir y sujetarse a su señora, guardar su puesto, colaborar en el crecimiento de la tribu, digámoslo así, del clan, de la casa de su padre. ¿Se dan cuenta? Por eso, Víctor, no era tiempo para que saliera, era tiempo para que aprendiera y apoyara. ¿Pero qué decidió ella? No hacerlo, por todo lo que se evidencia, porque es tu descendiente. Entonces, ahí, Génesis 21:20, ¿qué dice Génesis más adelante? Vamos a ver. Dice, y Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos. Dice que lo que Dios le prometió, se lo cumplió. Ahora dice el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Sabe qué? Abraham muy de madrugada le dijo, aquí tiene su ración. Esto es lo que usted recibirá de mí, pan y agua. ¿Cómo la ve? Pero mire lo que implica. Dice Salmo 119:60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Eso sí tenía Abraham. Si Dios le decía, él lo hacía. ¿Sí o no? Y Dios le dijo, y dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana, temprano, a dar cumplimiento. Eso es querer, anhelar las cosas de Dios. ¿Sí? Y tomó pan y un odre de agua. Ahora, el pan y agua, de pronto para nosotros es algo que sin condición, pero ojo que ya están en el desierto.
Así que el agua es quizás lo más valioso que puede dársele a alguien que va a viajar. Y el pan tiene la connotación de que implica el sustento tanto material como espiritual en el que Agar debería formar a Israel. Perdón, a Israel. Israel todavía no estaba por ahí. A Ismael. En pan y agua. ¿Qué es pan y agua? ¿Qué podemos identificar nosotros como pan y agua? La palabra del Señor. Y la palabra es la salvación. Y la salvación es Yeshua. Eso es lo que le está pidiendo Abraham. No le doy nada, no le doy riquezas, le doy solo pan y agua para que sustente su vida y su espíritu. Interesante. Las cosas materiales vienen, pero las cosas espirituales se deben trabajar, ¿cierto? Dice Juan 8:34, Yeshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿cierto? O esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, que es el texto que estábamos mirando con... Perdón. Está bien. Y mire que puntualiza. El esclavo no se queda en la casa. El esclavo tarde que temprano se va. Pero el hijo sí está diseñado para quedarse en la casa. No en el tiempo, en este contexto no. Lo que quieren los hijos es volar lo más rápido posible, ¿cierto? En tono de la libertad. Libres, como el viento y allá. No me dicen nada. ¿O no, hermana Estela? Pero quieren libertad para ciertas cosas, pero seguir gozando de los beneficios de los padres. Entonces meditemos en eso. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y esto es puntual y hace también referencia a nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces pensemos en eso. El Señor lo que está diciendo aquí es que el que dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado se constituye en esclavo del pecado. Ahora, ¿cómo es hacer pecado? ¿Hay alguien aquí que haga pecado todos los días? Porque tan pronto se acabe esa bala lo podemos quemar. Ah, no, perdón. Lo lapidamos. Tampoco. No, continuamos haciendo pecado porque día tras día vamos en contra de muchas cosas de las cuales se consagran en la Torá o en la Escritura y que no lo hacen, no los validamos. ¿Me da angustia por eso? ¿Me afano por eso? ¿O no, es que el Señor me entiende? ¿Sí? Esa es la posición. Dios, que lo conoce todo, Él sabe, ¿me entiende? Dios es amor. Pero fuego consumidor. Señor. Podemos ver que el problema era Agar, mismo Agar, porque Agar se estaba yendo hacia Berseba, iba camino hacia Egipto otra vez. Se acerca nuevamente, ¿cierto? Entonces vuelves a Egipto y ya conoció a Egipto. Ok. Eso lo... sí. Muy bien, gracias, Cristian, porque así es. Berseba se dirige, es camino a... Eso lo deberían saber todos, ¿cierto? ¿Por qué? Ok. Versículo 15. Y le faltó el agua del norte y echó al muchacho debajo de un arbusto. Miren lo cómodo. Dice, ¿en qué tenía puesta la esperanza Agar? En lo material. Lo iba a abandonar, claro, las cosas materiales. Ella veía esa situación y no tuvo otra respuesta. En las cosas físicas, echó al muchacho debajo de un arbusto. Pero no se le pasó por la mente clamarle. ¿Será que Agar conocía al Dios grande y poderoso?
Es más, Dios le había restregado, ¿cierto?, su poder, si me permiten la palabra. Porque primero le dijo y estuvo hablando con ella. Y le manifestó una promesa para su vida. Segundo, hizo un hijo en la estéril. Y en la estéril con condición difícil que era Sara. Así que ella también vio el poder de Dios. Y en esta situación, ¿qué es lo primero que hace? Echa el chino debajo del arbusto y se dan cuenta cómo está el carácter de Agar. Más pendiente en las cosas materiales. Señor. No, es que bueno, Ismael sigue siendo, bueno, el hijo de Abraham, fue criado por Abraham. Sí. Luego más adelante, que pues el Eterno oyó la voz de Ismael. Sí. Y se oyó, pues bueno, recordamos pues, recordando a misterio, Mashiach, pues uno sabe que pues, solamente oye la voz del que guarda mandamientos. Sí. Entonces, pues, es porque, digamos, o sea, puede ser que, digamos, Abraham, si instruyó a Ismael, ¿no? Por ejemplo, entonces por la oración, porque si lo oyó es por algo, más algo que lo hizo acá. Miremos más adelante, ya lo vamos a mirar, ¿sí? Porque lo que oyó fue el lloro, el clamor, ¿cierto? El lloro de Ismael. ¿Y por qué lo oyó? Porque hay algo que no puede hacer el Señor y es ir en contra de él mismo. ¿O no? ¿Y qué había prometido en relación a él? Que ahí no se iba a morir, por lo menos ahí. ¿Sí? Entonces, posiblemente nunca consideró que este hijo podría ser guardado por el Eterno. Estamos hablando de Agar. Salmo 63:1 dice: Dios, o Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dígame si no es un lugar propicio para este versículo. Buscar agua donde no hay agua. Confiar en Dios donde no se ve nada. Mirar la provisión de Él donde solo hay un arbusto, ¿cierto? Y lo más probable es que el arbusto no se comía. Entonces, ahí es una situación. Versículo 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. ¿Cuánto es distancia de un tiro de arco? Mucho, muy lejos. Yo no he hecho la práctica, ¿no? Pero yo sí. Me imagino allí a Guillermo Tell y todas esas vainas. Es lejísimos. ¿No? Como un podría ser esa distancia. Dice, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahí le quedó la burla a Ismael. Una acción de resignación ante los eventos incontrolables o ante el evento incontrolable. Cuando estamos en una situación que no podemos controlar, nos desesperamos y acudimos a todo menos a quien debemos acudir. ¿Es el orden de las cosas? No es lo que hemos aprendido, no es la enseñanza que hemos desarrollado. Debemos estar siempre confiando en el Señor. A un tiro de arco lo suficientemente lejos para no ver el sufrimiento de su hijo. Y posiblemente ella no escuchó el lloro, el clamor, pero Dios sí. Aquí Ismael comprendió que era estar sin la protección de su padre. Yo creo que se le pasó el mundo o la vida rapidito por la mente, porque ya se sintió que muerto. Ya se sintió muerto. ¿Qué enseña esto? De la burla al lloro, solo hay la distancia de un desierto. Entonces, pasar esos desiertos son increíbles, pero transforman vidas. Los grandes hombres se forman en los desiertos. No tuvo otra opción que llorar. Llorar, suplicar. Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18.
¿Qué dice Luisa? Rápidamente. Porque es decir, ¿cuántos jornaleros en casa de mis padres tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La misma situación podemos evidenciarla en esta enseñanza, ¿cierto? En el momento en que él pide sus herencias, va, se las malgasta y tiene una condición por fuera de la voluntad del Padre y por fuera de la protección del Padre. Y solo ahí reconoce que sí necesita estar delante del Señor. Versículo 17. Y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Fíjense cómo es que se presenta acá. Dice el Salmo 91:15, me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Todo aquel que clama al Señor, adecuadamente el Señor escuchará, ¿cierto? Pero aquí hay cosas muy interesantes. Dice nuevamente el Señor hace una pregunta que induce a la reflexión de Agar. ¿Qué tienes, Agar? ¿Será que el Señor no sabía? ¿Por qué la pregunta? Es el modo en que Dios, ya lo hemos dicho, confronta a la persona. Lo que le está diciendo es, ¿por qué estás en esta situación? Y yo creo que se acordó de todo lo que pasó anteriormente. Esto le permitirá recordar el consejo que una vez Yeshua le había dicho, Génesis 16:9, acordémonos. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. ¿Lo hizo? No. Tanto es así que está validando, ¿qué tienes? Le está preguntando. Porque Dios de esa manera llama a la reflexión. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva y lo ha hecho con varias personas a través de la vida. Aún a través de la palabra lo hace con nosotros. Todavía, ¿cierto? Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Estas palabras, ¿a dónde se las dijo? Anteriormente. Fíjense que le está diciendo lo mismo, le está recordando y le está llevando a la razón de lo que ella había olvidado, porque parece que se había olvidado. Le recuerda la promesa que quizás ella había ya olvidado, ¿cierto? Una promesa de esas se olvida tan fácil. ¿Qué tenía en la cabeza la promesa? La ceguera de ser señora. Génesis 16:10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hablando de Agar, ¿no? El hombre tiende a olvidar las promesas de Dios. A eso somos tendientes. ¿Qué hace que nos olvidemos de las promesas de Dios? La situación del momento. La situación del momento. Cuando yo voy cómodo, cuando no tengo angustia, eso permite que nos olvidemos de Dios. Pero cuando yo estoy fregado, cuando estoy enfermo, entonces tendemos a acordarnos de las cosas. Pero ya esa situación quizás sea tarde. Y en esa situación quizás ya nos hayan sacado de una mejor condición de vida. Como le pasa aquí a Agar. Porque la promesa estaba. Versículo 19. Entonces Elohim le abrió los ojos. Fíjense que es necesario eso. Y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué le dio a Abraham? Un odre. El mismo odre que hoy estaba llenando cuando tuvo un encuentro con el ángel. ¿Se dan cuenta?
¿Mm? En muchas eventualidades no vemos las bendiciones cercanas por detenernos a ver el gran problema en el que estamos. Entonces tendremos a cubrir las cosas del Señor. ¿Cómo es que dice? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba ahí. ¿Sí? De pronto había un montoncito de tierra y ella estaba ahí. Camine, ahí está el agua. O de pronto el Señor se la puso ahí, no sabemos, ¿cierto? Señor. Pues puede ser como cuando Yeshua se comió una samaritana que le dijo, bueno, que ya físicamente tenía el agua, pero el Mesías le dice, pues tú vas a ser, digamos, sedienta siendo espiritualmente, a menos de que vas a tener mi agua, y en este caso, pues, Dios te está diciendo, pero agua y te da salvación a ti. Ok, muy bien, porque esa es la situación. Y Él mismo le está mostrando en dónde está el agua. Entonces, ahí es. Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas que Él nos promete y que nosotros no alcanzamos a ver por nuestra torpeza, por nuestros afanes, por andar bronceándonos bajo el sol. Y dale, ¿no? Y dale. Día a día el Padre nos sustenta con bendiciones que no podemos percibir porque estamos ocupados pensando en nosotros mismos. ¿En qué momento nos acordamos nuevamente de Dios? Decimos, no todos los días. ¿Sí? Bueno, eso hay que validarlo delante del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 1, 29 y 31. Sí, primer libro de Crónicas 1, 29 y 31. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, Cristian. Estas son sus descendencias: primogénito Ismael, Nebaíot, después Sedar, Abdel, Mizam, Misma, Duma, Masá, ¿Qué son? Adar, Ok. En número 12 príncipes. ¿Cumplió el Señor? ¿Por qué no habría de cumplir si Él lo prometió? Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni mucho menos para que mienta. ¿Sí? Entonces tengamos claro eso. 20 y 21. Elohim estaba con el muchacho, ¿se dan cuenta? Dios estuvo siempre con Ismael. Le estuvo guardando. Y creció y habitó en el desierto, en medio de todo separado. Y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí está Agar. Ahí está Agar. Dios siempre estuvo con Ismael. El desierto de Parán, ¿cierto? La parte noroccidental de la península de Sinai. Eso, nororiental de la península de Sinai. Es una foto que tengo. Por eso debemos siempre tener presente a quién servimos, porque la protección también está orientada a nuestros hijos. Y eso lo debemos tener muy claro. Si yo sirvo a Dios, Dios mirará por mis hijos. Solo que nuestros hijos deben ser también temerosos de Dios, ¿sí? Para poder estar vinculados a esas promesas. Pensemos en eso y reflexionemos. Porque un hijo soberbio, contumaz, es cortado, rebelde, ¿cierto? Tiene sentencia de ¿qué? De muerte por la ley. ¿Amén? Muy bien.